¿Qué tal, amigos de Página Abierta en la Educación? En la República Dominicana, luego de la muerte de Trujillo, surgieron algunos sindicatos que era prueba fehaciente, prueba evidente de que el país se estaba democratizando. Sin embargo, la mayoría de estos sindicatos pues han perecido o son natimuertos. Pero hay otros, como el de los profesores, y también como el de los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, FAPRO-UAS, la cual cada 2 años celebra elecciones y elige nuevas autoridades, nuevas directivas, que a lo largo de muchos años han ido defendiendo pues los intereses de los profesores y hacen que trabajar en esa casa de altos estudios resulte más digno para aquellos que lo hacemos. Pero también hay un sindicato de los empleados, ASODEMO, un sindicato que se ha también vestido de gloria y ha defendido con mucha gallardía a lo largo de muchos años desde su fundación, pues los intereses de los servidores universitarios. Para hablar precisamente de sindicalismo y para hablar de sindicalismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me acompaña en esta mesa Ismael Peralta Torres, el presidente de FAPRO-UAS, y además Ángel Osiris Torres, quien es representante, quien es parte de ASODEMO. Debo aclarar que no es nepotismo, son Torres ambos, pero no son familia. O sea que no es que se han puesto de acuerdo los Torres para gobernar la UAS, en su parte profesoral y en su parte administrativa. Pero quiero comenzar pues este espacio externando pues mi gran tristeza, porque en la universidad hay empleados que se han ganado el cariño de todos sus profesores y empleados. Hay empleados que han demostrado tener un amor a la academia, un amor a la institución, un apego al trabajo realmente sin límites. Y ese era el caso de Lucas Leroux, quien durante muchos años fue un servidor universitario en el espacio de coordinación académica. Quizás algunos profesores no le conozcan, pero usted ha sido favorecido y fue favorecido por ese trabajo arduo de buscar un aula, de encontrar un espacio, de realmente complacer a los coordinadores de cátedras y a los directores de escuela para que los profesores pues podamos tener un recurso de que enviar quizás alguna hora porque a los estudiantes no le conviene, en fin, de adecuar nuestro trabajo a las mejores condiciones que la universidad pueda ofrecer. Externo desde este espacio mi gran tristeza por esa pérdida irreparable a destiempo de este servidor universitario, quien realmente pues dio muestra de tener todos los atributos del trabajador y todos los atributos de la condición humana. Quiero externártelo a ti, precisamente a Ángel Osiris, porque de verdad que era un representante muy meritorio. Pero ustedes están aquí para hablar pues de esa universidad que ustedes representan y que bueno, y de las conquistas que ustedes pues han obtenido hasta ahora, de las que tienen trazado, me imagino que dándole un compás de espera a las nuevas autoridades. Pero están ustedes aquí para explicarnos pues realmente cuál es la posición de ASODEMO y cuál es la posición de FAPRO-UAS ante los momentos que hoy vive la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que la hace pues parte de la palestra. Bueno, nosotros como presidente de FAPRO-UAS nos identificamos plenamente con la postura del nuevo rector, el doctor Iván Grullón, con relación al saneamiento de la universidad. O sea, FAPRO-UAS ha mantenido esa postura, esa posición desde el 2011, que fue que asumimos la primera vez nuestra gestión, y hoy acabamos de aprobar en el Comité Ejecutivo de FAPRO-UAS darle pleno apoyo al señor Iván Grullón
porque hasta ahora hemos visto que solamente él se ha expresado con relación a las dificultades por las que atraviesa la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero tú eres además, Ismael, escúchame que te interrumpa, parte del Consejo Universitario como presidente de FAPROAS. También allí se han discutido estos problemas que el rector Iván Grullón está dando a la comunidad pública. O sea, antes de llevarlo afuera, a los medios de comunicación, se ha discutido estos temas en el marco del Consejo Universitario. Es que el Consejo Universitario se ha reunido una sola vez y fue para juramentar al secretario general y un informe que dio el señor rector. Pero se supone que el señor rector se ha reunido con los demás, los vicerrectores y decanos, y ha discutido esa situación, al igual que con los aliados. O sea, nosotros creemos que en este es el momento histórico de la universidad de salir a camino, o sea, salir del fondo, casi está alcanzando el fondo, y nuestro comité ejecutivo en la reunión de hoy inclusive acordó de que se han sometido a la justicia a aquellos que han defalcado la institución, que han dilapidado el presupuesto universitario, lo han desviado hacia otros renglones, otras áreas. Por ejemplo, el señor rector, ex rector Mateo Aquino Fervillé, sostuvo hace 2 días o 3 días en una comunicación que le enviara a Miguel Franjul, director del Listín Diario, de que realmente FAPROAS fue que utilizó los fondos que le fue asignado por el presidente Danilo Medina para la Seguridad Social debido a la lucha del 15% de aumento salarial. Pero eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque el señor rector que cogió ese dinero fue para la reconstrucción del colegio universitario, que ha gastado hasta ahora 100 millones de pesos. Y dejó de darle el dinero que le correspondía mensualmente a la ARS UAS. O sea, tiene varios meses atrasados de millones. Y además, ustedes sostienen... No, y además, déjenme explicarle, por favor. Además, ese dinero también lo utilizó en el reclutamiento de 884 nuevos empleados y en unos bonos navideños que emitió para compra en La Sirena, en San Cristóbal, que le dio inclusive a muchos comunicadores y amigos y gente del pueblo, e inclusive también se logró fiestas en San Cristóbal porque tiene un proyecto de candidato a senador. O sea, todo eso es desviar los recursos, o sea, es aprovecharse de los recursos de la universidad como si fueran de él. O sea, tú estás hablando de que por un lado, recientemente de 6 meses para acá, tengo entendido, ¿no? Desde septiembre, 7 meses. Desde 7 meses para acá, pues se han nombrado a 884 nuevos servidores universitarios, nuevos empleados. Y hay espacio en la universidad, Ismael, porque 884 universidades es amplia, es grande, tiene pues en unos más de una docena, unos 16 centros distribuidos en todo el país. Pero de todas maneras, 884 personas es un número muy abultado. ¿Tiene la universidad espacio para poder ubicar a estas 884 personas? Bueno, el espacio que tiene la universidad en esos nombramientos es que llegan por grandes cantidades, por ejemplo, al comedor universitario, y de ahí se desaparecen. O sea, son personas que hacen acto de presencia en un momento y vuelven a sus hogares y después... o sea que no agotan una jornada. Son lo que se llama botellas, muchas. Y eso se ha hecho no solamente en la sede, eso se ha hecho también en los centros regionales, donde se ha beneficiado con el proyecto electoral que tenía Mateo Aquino Fervillé con Emma Polanco, para buscar el voto, la anuencia de los profesores, le nombró hijos e hijas a profesores en los centros universitarios. O sea, que esa gran cantidad de personas, muchos no hacen actos de presencia. Y además también que el dinero se debió por el lado de las compensaciones indebidas que se le puso a muchos empleados por encima de otros con antigüedad y promociones también que le corresponde a otros empleados también. O sea que se violaron los derechos administrativos y de los empleados de Asodemo. O sea que tú estás hablando que no solamente son 884 nuevos salarios, lo que ya de por sí representa un número, porque en la universidad pues hay un salario mínimo que es ligeramente superior al salario mínimo nacional, lo cual significa que 884 personas, aunque fuese a salario mínimo, pues estamos hablando de un monto importante, pero tú estás hablando de
que es aún más grave, porque tú señalas que además los mismos empleados que ya estaban nombrados o estos nuevos empleados hace más, se les garantizaron compensaciones y entradas extraordinarias de manera que su nivel de ingreso se incrementara. Sí, se dice que asciende a 17 millones mensual. Los egresos que tiene que hacer la universidad. Con relación, sí, a esas promociones indebidas, como hemos dicho, y a esas contrataciones. Contrataciones, sí. O sea, 17 millones mensuales que habría que multiplicarlo por 13. Pero además, no solamente está este monto, Ismael, está el hecho de que cuando una persona ingresa a la institución, inmediatamente es sujeto para él y su familia del beneficio del seguro médico. Seguro social, sí. Del seguro médico. En consecuencia, si a esa persona pues se le enferma un familiar, a los padres, hijos, entonces estamos hablando de que son compromisos. O sea, 800, o sea, una familia dominicana consta aproximadamente de 5 miembros. Entonces estamos hablando de que son 4.000 nuevos carnets y 4.000 nuevos compromisos de garantizar salud que tiene la institución. Y eso realmente es muy grave, muy grave. Y a SODEMO, en sentido general, ¿qué posición tiene con respecto a esta denuncia que hiciera el señor rector y que hoy también acoge el presidente de FAPROAS, Ismael Peralta? Bueno, lo primero es darle las gracias, maestra Diana, por la deferencia al invitarnos a este edificante programa. Vamos a abrir una página hoy, páginas abiertas. Bueno. Darle las gracias, muy efusiva, porque el país con usted se gana lo que se llama conciencia crítica. Siempre he dicho que la he admirado desde que era funcionaria en la universidad, porque demostró con su postura y con sus aportes que usted ama la universidad y que también contribuye, coadyuva al desarrollo de nosotros. Segundo, que nuestro sindicato, a raíz de su fundación 14 de diciembre de 1961, en ese contexto de democracia y de libertad que se aperturó en el país tras la muerte del sátrapa, nuestro sindicato ha librado duras batallas y ha tenido momentos altos y momentos bajos. En este momento nuestro sindicato tiene un momento bajo porque en los últimos 3 años ha dejado de ser un instrumento de los trabajadores. El ex rector Mateo Aquino Febrillé convirtió el sindicato en un instrumento servil, en tanto la presidencia que la asume el compañero Reinaldo Aybar mantuvo un silencio cómplice frente a todas estas violaciones en desmedro de los derechos laborales de los trabajadores y de la propia universidad. De hecho, escúchame que te interrumpa, para sorpresa de todos, a SODEMO desde el 61 tú hablas, pero bueno, yo soy parte de la universidad desde el año 1978, o sea, como parte del cuerpo docente. Y normalmente los docentes nos favorecíamos de la lucha que libraban los trabajadores. Sí. Entonces teníamos unos trabajadores muy activos que pedían reivindicaciones y nosotros unos profesores pasivos, más tranquilos, pero a la hora de repartir el pastel, realmente había una tajada que correspondía a los profesores también, y de esa manera hoy trabajar en la UAS pues resulta menos duro que lo que hubiese sido de no haber habido esta lucha de tantos años por sus trabajadores. Pero para sorpresa de todos, últimamente pues ese rol protagónico de demanda, de reivindicaciones y de enfrentamiento a las autoridades en los puntos críticos, pues se le dejó a FAPROAS. Sí. Y eso realmente me imagino que debe hacer sorpresa para los mismos empleados. Así es. Precisamente esos señalamientos que usted hace con mucha propiedad son los que explican la pasividad de nuestro sindicato, de dejar de jugar su papel protagónico, su papel contestatario en defensa de la lucha de los servidores universitarios, de la misma sociedad y de los intereses del pueblo dominicano. Cuando el sindicato lo dirige el jefe, la injerencia del patrón, el sindicato entonces deja de jugar su papel crítico. El sindicato ASODEMO, como bien usted señala... Tú me vas a hablar de ASODEMO, sí, porque de ASODEMO hay mucho que hablar. No, y de las medidas.
y de las medidas, pero vamos a hacer un cambio precisamente, y esto tú, Ángel Osiris Torres, me lo va a contar pues en el próximo segmento de Página Abierta en la Educación. Recuerden que conversamos con dos representantes de dos de los sindicatos más gloriosos, más históricos y que han pues luchado durante muchísimos años por el bienestar y por reivindicaciones para sus miembros. Me refiero al Sindicato de Empleados Universitarios ASODEMO y el Sindicato de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, FAPROAS. Aquí tenemos a Ismael Peralta Torres, que es el presidente de FAPROAS, y a Ángel Osiris Torres, que es miembro combativo, Quizás no sea el presidente, pero no hay una persona que sea de la Universidad Autónoma, profesor o empleado, quien no reconozca no solamente su trayectoria de lucha, sino su apego a los principios. Gracias. Bien, Ángel Osiris, tú me estabas diciendo. Pues bien, entonces esa pasividad por la injerencia del patrón ha traído un descreimiento y una debilidad en ASODEMO. En estos últimos años hemos tenido en FAPROAS dos presidentes, Héctor Sánchez, sobre todo el compañero Ismael, que ha tenido que llevar en los hombros la lucha de los empleados también. Los últimos aumentos que se han hecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se debe al papel protagónico de vanguardia que ha tenido FAPROAS. Ahora yo quisiera también darle las gracias a usted también por el reconocimiento que hace a la valía de una vida de sacrificio de un servidor, Lucas Leroux, que en el día de hoy, con lágrimas, profesores, estudiantes, empleados, tuvimos que despedirlo, darle el último adiós en la capilla del Museo de la UAS. Es bueno que el país sepa que la UAS, independientemente de sus problemas que presenta a su interno, tiene también virtudes. En la UAS hay una virtud que es la mayor que puede tener cualquier ser humano, y es la solidaridad. Y hoy la solidaridad se expresó cuando el señor rector, el doctor Iván Grullón, hizo algo que no tiene precedente en la historia de la UAS. Convocó al Consejo Universitario para despedir los restos de un empleado junto a sus familiares. Y nosotros le damos las gracias al señor rector, le damos las gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque fue masivamente a decirle a los familiares, a Leroux lo queríamos. Y usted, en ese reconocimiento que hace en este programa, aporta también a ese sentido crítico y de reconocimiento al trabajo de un ser humano, que muchas veces lo hacemos después que muere. Nos vamos a la medida. Mire, usted enfocó con el conocimiento que tiene, su experiencia en su trayectoria universitaria, lo que es el impacto financiero de estas últimas medidas del señor rector o acciones administrativas que no solamente se circunscriben a contratar 800 y tantos empleados. No, hay acciones también de incentivos laborales que se cometieron de manera alegre, de manera injusta. En mi condición de sindicalista, a mí me duele que a un ciudadano dominicano le quiten un trabajo, porque nosotros sabemos el índice alto de desempleo que hay. Pero también me duele que un servidor universitario tiene 30 años laborando con mérito según el reglamento de carrera administrativa, que somos la primera institución del país que enarbolamos, tenemos un reglamento de carrera. Este reglamento establece que las promociones se hacen en función de los méritos. Es un principio de la carrera administrativa que existe en el país hoy a través de la Ley de Función Pública 4108. Y el rector, por un asunto de utilizar a la universidad como plataforma política en un proyecto político personal para ser senador, comenzó a nombrar personas innecesarias, personas que la institución no la necesita, personas que fueron recomendadas por diputados, por senadores, por regidores, a los fines de captar votos afuera y adentro. Esto es jugar, capitalizar las necesidades humanas. Sin embargo, hay contrataciones que él hace en su atribución que le confiere el Estatuto Orgánico que están legítimas porque se hicieron acorde a las reglamentaciones universitarias vigentes. En ese sentido, quien les habla, Ángel Osiris Torres y otros dirigentes, como también el compañero Ismael Peralta y otros directivos de FAPROAS como Leonardo Peguero,
estamos en la plena conciencia y disposición de solicitarle al rector que lo que se hizo correctamente en el marco del respeto institucional, eso no se toque, eso se respete. Ahora, todo lo que se hizo de espalda a la institucionalidad, violando los derechos de la institución, violando la ética administrativa, eso hay que revisarlo, aunque duela. El otro impacto es el más penoso. Una universidad que antes de que el señor Mateo Aquino Fébrillé la dirigiera, tenía una nómina administrativa aproximadamente en 2.300 y algo, o 2.150 trabajadores. La duplicó. En este momento la UAS tiene casi 5.000 empleados. La UAS necesitaba empleados porque con las construcciones de las nuevas edificaciones a nivel nacional se requerían empleados, sobre todo en el área de mayordomía y la seguridad. Y hay empleados que si ingresaron a la universidad se justifican. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una edificación majestuosa, grande, usted le duplica el cansancio a un trabajador o una trabajadora que sea conserje, que trabaja a mano pelada. Entonces, usted necesita en un edificio grande tener más personal de seguridad, sobre todo para los baños. Eso se justifica. Y además, la apertura de nuevos centros implicaba también el ingreso de personal administrativo para dar servicio a esos nuevos centros. O sea, la UAS de hace 3 años no existía en La Vega, no existía en algunos puntos del país. Hoy está la universidad. Sí. Ahora, ¿qué es lo que llora? ¿Qué es lo que duele? ¿Qué es lo mucho? ¿Qué es lo que se hizo en demasía? Mire, si el país pudiera, si todos los dominicanos pudieran saber lo que yo voy a decir ahora, van a decir verdaderamente hay que cuidar la UAS. Las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se hacen un 15 de febrero. Es consuetudinario, es tradicional en la universidad que 6 meses antes de que una gestión finalice, las acciones administrativas se paran, porque usted no puede agotar un presupuesto de una gestión que va a entrar. Además, en nuestro reglamento existen procedimientos de reclutación y este reglamento establece también las normas de que los recursos que han de utilizarse con la entrada de nuevos empleados deben de estar ahí. ¿Qué hizo este rector? 6 meses atrás, 7 meses atrás, comenzó a nombrar, sin hacer ningún tipo de estudio, a empleados, sobre todo en el área de mayordomía, sin ni siquiera hacerle prueba de doping, sin ni siquiera depurarlo socialmente. Personas que están sometidos a la justicia, que son delincuentes y que muchos la UAS han tenido que salir de ellos. Pero eso incrementa la nómina administrativa y tiene un efecto muy negativo en el ámbito de la seguridad social en lo que se refiere específicamente al plan de retiro. Un plan de retiro descapitalizado, porque la UAS, debemos decirlo, no el rector Fébrillé, todos los rectores no han tenido una política sistémica coherente para tener un plan de retiro digno de los trabajadores y por la politiquería y el clientelismo lo han descapitalizado. Pero también hay que decir, Ángel Osiris, que es porque como el Estado nunca le ha dado a la universidad los fondos que requiere, desgraciadamente este rector y todos los rectores precedentes han tenido que tomar el dinero que se le descuenta a empleados y profesores para cubrir sus gastos corrientes. Entonces, eso ha determinado, o sea, ¿qué ha pasado? Durante muchísimos años pasó que el número de personas que se pensionaba era muy reducido y en consecuencia las captaciones que se hacían de dinero fresco que ingresaba por los descuentos que se hacían a empleados y profesores era mucho mayor que la cantidad de fondos que se tenía que egresar por concepto de pagos de pensiones de ese personal. Al pasar los años, todo ese personal que entró en la década del 60, que entró en la década del 70 y parte del que entró en el 80, ya tiene 25, tiene 30 años, ha sufrido accidentes, han tenido que ser pensionados por razones de salud. Algunos, no muchos, porque tampoco es que se ha festinado alegremente esto, pero hoy el monto del egreso por concepto de ese pago a todo ese personal es muy superior al que se capta
en los descuentos del personal activo hoy. Es decir, entonces la universidad, además de que no le está garantizando al que contrata hoy, al que se le descuenta hoy, porque no tiene fondos, está gastando parte de su presupuesto, que es para otros fines, para los fines de mejorías de todas las áreas físicas, de mejorías de las condiciones docentes, lo tiene que gastar en ese egreso. Entonces es una culpa que puede ser de Mateo porque la haya incrementado, pero que desgraciadamente es responsabilidad del Estado, que no le ha dado a la universidad ni siquiera en una porción pequeñísima lo que la ley le asigna y lo que las necesidades de una educación superior de calidad requiere. Por eso nosotros tenemos que contribuir con las medidas de saneamiento para tener credibilidad y fe pública y confianza, y para que el Estado esté obligado a observar, a cumplir la ley que nos asigna el 5% del presupuesto. Usted tiene toda la razón. Lo que quería decirle para finalizar esta parte es que las elecciones, siendo el 15 de febrero, cuando llegó, y ustedes saben que en marzo es que se asume, pasadas las elecciones, el señor rector siguió contratando personas. Todavía el 20 de febrero estaba contratando personas, haciendo promociones. Y eso es insólito. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos el peligro de no poder cobrar el día 22, que son los días más o menos, porque la inestabilidad y el vacío financiero que hay está obligando a estas autoridades a tomar las medidas correctivas a los fines de tener la reserva de recursos para nosotros poder cobrar. Es decir, eso es una irresponsabilidad a la ética administrativa cuando unas autoridades se van. La universidad tiene que legislar, poner un tiempo, cuando se tenga que promover un profesor, un empleado, hacerlo en el tiempo que manda la ley. Porque mire, muchos profesores y muchos empleados que reciben una promoción al final de una gestión no tienen la culpa. Nosotros no vamos a criticar a un profesor o un empleado que Febrillel lo haya promovido el 20 de febrero y él tenía 5 años esperando esa promoción. La culpa la tiene el rector que lo hizo a destiempo. Entonces hay promociones y acciones que son legítimas, que aunque se consideran se hayan hecho tardíamente. Sí, pero las que no son legítimas, las que violan los procedimientos institucionales, nosotros las condenamos, las rechazamos y vamos a defender lo que se ha hecho en el marco de la institucionalidad. Y a nivel de los profesores, ¿también sienten ustedes que este tipo de irregularidades acontecieron también a nivel de profesores? Porque esto es más factible a nivel de empleados que de profesores. Sí, pero antes de entrar a ese tema, me gustaría aclarar que esta práctica de nombrar personas en los últimos meses no es solamente de Mateo Aquino Febrillel, también es de Franklin García Fermín y de Roberto Reina. O sea, hay una constante que hay en los rectores. O sea, se evidenció más porque te llegó hasta lo último. O sea, ya hasta el 28 de febrero estaban nombrando. O sea, ya ahí se evidenció. Y hay algo más que usted dijo sobre el presupuesto de la UAS del 5%. Lo que no se explica es, Diana y Osiris, que como tú teniendo limitaciones en el presupuesto, entonces tú empleas más y gastas más. O sea, hay una contradicción. O sea, la UAS utiliza el impuesto de ley que tenemos que pagar nosotros, lo utiliza porque no se lo entrega al Estado. Tienes entrada por la inmobiliaria UAS. Y ha justificado para hacerlo el hecho de que el Estado no le entrega a ella lo que ella requiere. Pero tiene inmobiliaria, entonces crea más puestos, crea lo que se llama las conexas de los enlaces. O sea, hay... Eso afecta más a los profesores. Entonces, ¿cómo es que entonces son malos administradores? Pero, o sea, no solamente estamos hablando entonces que había, como dicen vulgarmente, macos a nivel de empleados, sino que también a nivel de profesores hay personas que tienen contrataciones que se llaman conexas. Por ejemplo, en vez de yo tener 40 créditos asignados, pues entonces yo realmente imparto 30 y hay 10 créditos que recibo en pago, pero es para una labor, una función. Puede ser una labor investigativa, que ya no sería, sería parte de mi contrato, pero me podría, yo soy representante de la UAS ante los medios de comunicación. Entonces, bueno, eso sería una actividad conexa que yo tendría contratada, pero que eso pues
también contribuye enormemente pues a la festinación del presupuesto Claro, de la UAS, porque actividad, muchas veces esas conexas no se justifican ni son necesarias. sí, Eso es lo pero que hay conexas que no afecta todavía la carga académica al profesor, que es mucho peor. Claro. Y hay una serie de enlaces. O sea que encima de usted cobrar sus 40 créditos, usted tiene una compensación extraordinaria, con lo cual su nivel de ingreso entonces es mucho mayor que un profesor que pasa sus 40 horas dando clases. O sea, el mal se da en el aspecto administrativo, empleados, y también se da en el aspecto docente. Inclusive hay una gran cantidad de enlaces que se van en más de 10 millones en pagarles. O sea, hay personas que son enlaces de la UAS ante instituciones del Estado sin especificar con 80,000, 90,000, 60,000, 70,000 pesos mensual. Inclusive hay un enlace entre la UAS y el metro que está ahí. O sea, la institución El Metro. La institución El Metro. ¿Y enlace entre la UAS y Cuba. Enlace, y el Congreso. Cuando ahí están, enlace entre el Congreso, entre la policía, ante el control de drogas. Cuando ahí están las escuelas, las facultades, y están los directores, o sea, para la escuela. Y esos son profesores, Ismael Peralta. Por lo tanto, tú como profesor estás luchando por el derecho de todos, pero también estás enfrentando a los no derechos, sino a los favores que están recibiendo algunos profesores que lesionan el presupuesto universitario. Entonces, ¿qué también lesiona el presupuesto universitario? El comedor universitario. Pero vamos a hablar, señores, de todas esas lesiones que recibe el presupuesto. Ese presupuesto, pues, que hace que la UAS no pueda dar con la calidad que se requiere los servicios docentes. A pesar del gran esfuerzo que hacemos los que somos parte de él, muchas veces exceso de estudiantes, condiciones, falta de aula, en fin. Y tengo aquí a dos representantes. A Ismael Peralta Torres, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, elegido, señores, en elecciones democráticas y reñidas, y además a Ángel Osiris Torres, quien es parte de ASODEMU. Ha sido, yo he compartido con él, y debo decirle porque él muy gentilmente pues dijo que reconocía en mí. Yo he compartido con Ángel Osiris Consejo Universitario y puedo dar garantía de su defensa, así como lo está haciendo aquí. Usted lo está viendo, pues esa misma defensa de la UAS como academia, sin y apegado a esto, al estatuto que rige el trabajo administrativo, los servidores universitarios. Ellos van a seguir pues narrándome y contándome este momento histórico, como ellos lo han llamado, que hoy vive la UAS, precisamente en el tercer y último segmento de Página Abierta en la Educación. Bien, Ismael, tú me tocabas temas muy interesantes. Sí, decíamos que ese presupuesto, o sea, que decimos que es pírrico con relación a los compromisos que tiene la UAS y que no se corresponde al 5% como le no, pero además tampoco, Ismael, se corresponde a la media de la zona. Cuando usted busca cuánto es el presupuesto que le dan a la Universidad de Puerto Rico, y usted lo calcula por el número de estudiantes, usted se podrá dar cuenta que a la UAS le dan la quinta parte, la cuarta parte y la tercera parte que le dan a las demás universidades proporcionalmente por el número de estudiantes. Pero hay que ver entonces cuál es el valor que tiene ese presupuesto. O sea, qué magia tiene ese presupuesto, porque ese presupuesto sale la gran cantidad de enlaces. Salen los nombramientos a chorro de personas, ¿verdad? Salen las compensaciones de los funcionarios, profesores y empleados. Salen las promociones, indebidas, los incentivos y sale de ahí también el comedor universitario. Tú decías que ahí hay ¿cómo rinde entonces ese presupuesto? Se ve que el presupuesto se puede manejar. Si el comedor universitario consume millones de pesos, esos millones de pesos salen del presupuesto de la UAS, porque la comida son 5 pesos. Entonces, a 5 pesos el servicio de comida. Hay que explicar eso. O sea,
¿Cuál es el valor que tiene ese presupuesto que da para tanto? Entonces, y así en las condiciones que se desenvuelven los servidores administrativos, los empleados como los profesores subvencionan la educación pública porque tienen 3 sesiones en una. Y se trasladan a otros centros donde no tienen garantía de riesgo laboral, o sea, de compromiso cuando salen de su casa hasta llegar a su destino. O sea, quiere decir que lo que no ha habido voluntad de las autoridades universitarias, no ha habido voluntad por mejorar la UAS. O sea, si se respetara ese presupuesto y no se construyera, pues también ese presupuesto dio también para 100 millones para el colegio universitario, pero tantos millones para mejorar la facultad de ciencia. O sea que el colegio universitario, hay que decir que hace muy poco había sido remozado y se habían construido en él laboratorios. Entonces pudimos ver, los que somos parte de la UAS, que se le está haciendo una tercera planta y nuevos laboratorios. No, pero no se hizo una tercera planta, se comenzó a hacer una tercera planta y tuvieron que hacer la primera, la segunda y la tercera. Por eso se han ido más de 100 millones de pesos. Entonces se ve que ese presupuesto sí puede dar para mucho, así como lo hace una ama de casa, que familias pobres que rinden el presupuesto. Aquí se rinde, pero se rinde para regalarlo. O sea, se rinde para regalarlo en ese sentido. Entonces hay que mostrar al Estado, al gobierno, una buena voluntad de que haya transparencia y saneamiento. Y creo que con esa demostración podríamos recibir más recursos. Pero pedir recursos para festinarlo, no, o sea, hay no que es lo hacer correcto. La política, eso es lo que en su momento pues argumentaba uno de los rectores pasados, Miguel Rosado. Él argumentaba que primero la UAS tenía que mostrar que se sabía manejar y luego que diera esa demostración, pues realmente pedir recursos. Y esto era no sé si Iván pues anda por la misma tesitura. Mire, maestro, el público que nos honran en este maravilloso programa. Las críticas que hacemos al interno de la UAS son necesarias porque la UAS es abierta, es transparente y es un patrimonio nacional que hay que preservar. No existe en la República Dominicana una institución más democrática que la universidad. El hecho de que nosotros tengamos también elementos negativos no justifica a ningún Estado ni gobierno a no cumplir con la ley de presupuesto. ¿Por qué? La UAS no es más corrupta que el Congreso. Y desde los gobiernos que hemos tenido también ha habido mucha corrupción y a ellos se le aumentan los presupuestos. Nosotros tenemos la misión, la responsabilidad de sanearnos para tener credibilidad y moral para exigir. Pero también el Estado tiene que cumplir con la universidad. ¿Por qué? Porque lo que la UAS le brinda al país no se lo brinda a nadie. La República Dominicana no fuera República Dominicana sin la UAS. Con el trabajo que hacen ustedes, los profesores, ese aporte a la sociedad, ese aporte social que ustedes hacen. Que los profesores de la UAS ganan más que algunos profesores de universidades privadas. Bueno, porque tienen un gremio que lucha. Las universidades privadas ganan poco. Ganan poco y lo explotan. Pero aquí en la UAS tenemos profesores que luchan a través de su gremio y exigen vida digna y profesores que le han aportado al país soluciones invaluables. Entonces, el pueblo tiene Pero además hemos contribuido, señores, con la movilidad social más importante que hay en el país. En la medida en que una familia pobre gradúa un hijo de ingeniero, gradúa un hijo de abogado, gradúa un hijo de odontólogo, en esa misma familia hay toda una movilidad que sube de esos hermanos, porque ese mismo garantiza que sus otros hermanos vayan a la universidad y garantiza muy posiblemente apoyo económico a sus padres y otros familiares. Y además, señora, una esperanza, porque en la medida en que en el barrio vemos que uno se graduó de lo que fuera y pudo promoverse económicamente, promoverse socialmente y promoverse como persona, en esa misma medida la gente entiende que la educación es una vía. Y no solamente una vía, un instrumento de desarrollo, de subsistencia en esta etapa posmoderna. Y yo voy a ir más lejos, Ángela Osiris. No existieran, alguien puede decir, pero ahí están las universidades privadas. Todas esas universidades privadas están llenas de egresados de la Universidad Autónoma, pasados profesores de la Universidad Autónoma. O sea que tampoco hubiera garantía de educación privada si no hubiese existido esta Universidad Autónoma. Y por ejemplo,
Una universidad privada, como ya lo hemos visto en el país, que por un asunto de ética y de conveniencia no tenemos que señalar el nombre. Una universidad privada amanece un día y le sube los créditos a los estudiantes sin ningún tipo de explicación, y el estudiante tiene dos caminos, se va o lo acepta. En la universidad no, en la UAS no. En la UAS los estudiantes dicen, nos oponemos por tal razón. Explíqueme por qué usted hace ese aumento. Y tenemos el derecho a la protesta legítima, a la cívica protesta. En la universidad privada no se protesta. Y el joven y el pueblo que no protesta su derecho es un pueblo muerto. Entonces la universidad es vida por donde quiera que la analicen. Algunos piensan que cuando uno sale a detratar, cuando uno sale a señalar los vicios de la universidad, estamos contra ella. No, todo lo contrario, estamos preservándola. Porque en la universidad tenemos personas que son valores nacionales y la institución que es más vieja que el Estado hay que preservarla, y el Estado y el presidente Danilo están en el deber de contribuir con el presupuesto de la UAS, como usted dice, y nosotros tenemos la obligación de explicar cómo manejamos la finanza, hacerlo con criterio ético. Y nosotros queremos aprovechar este espacio precisamente para que la comunidad universitaria apoye las decisiones que está tomando valientemente el señor rector, que no lo ha hecho ningún otro rector. Señalar que en la universidad hay personas que viven bien en el país, que no necesitan dinero y están cobrando un salario, una botella sin trabajar. Iván Grullón dice que lo va a enfrentar, caiga quien caiga. Y en Asodemo hay un sector que no somos los que nos doblamos, no somos los que nos vendemos, que estamos apoyando esas decisiones, y también le estamos pidiendo que revise con cuidado, que los casos que son justos, que son de justicia, no lo toque, lo preserve. Los casos que son irregulares, que lo corrija, que para eso lo eligieron, para relanzar la universidad, para desentar la universidad. Si no lo hace, no va a tener apoyo. Muy bien. Iván había anunciado que precisamente este 22, como tú bien señalas, pues posiblemente no habría pues el pago correspondiente. ¿Esta es una manera de algo hiperbólico o piensan ustedes que podría ser real? ¿O se ha pensado quizás pagar vía cheque, lo que incrementa el costo, porque la erogación de cheque tiene un costo, pero sería una manera de que, bueno, cada persona tendría que ir a presentarse y explicar y justificar su trabajo? ¿Cuál es el...? Mire, en el caso de nosotros sugerimos, en el caso de FAPROAS, de que se pague vía cheque. ¿A los profesores? No, a todo el mundo, o sea, a los empleados, para detectar una gran cantidad de empleados que cobren el economato, que cobren planta física. ¿Eso sería no para todos los empleados o sería en una primera etapa para los últimos nombrados? No, para los empleados y también para los profesores que son enlaces. Ese tipo de botella también se haría, lógico, porque en la UAS hay una gran cantidad de personas que cobran, y eso no lo podemos ocultar. La sociedad dominicana es la que paga con sus impuestos esa educación, que todavía no es pública completa, porque se le carga al estudiante de crédito, se le subió, se le bajó, y se siempre va cargando también en otros servicios, cuando debe ser gratis. El problema es que ahogar el Estado, en cierto sentido, entonces ha recurrido también a explotar también sus mismos integrantes, que donde debe ser un servicio gratis. Pero en el caso de hiperbólico que usted dice, de que se podría pagar o no, el ex rector pagó, pero pagó con los fondos, los recursos de todas las facultades y escuelas, y los recursos de todos los centros universitarios, y más aquellos que eran cómplices, que permitieron que se llevara todo el dinero, que fue el caso de San Francisco, y el caso de otros centros, o sea, Barahona, o sea, que permitieron eso, porque eso conlleva, realmente, esa política conlleva a que al ex rector sea sometido, o sea, manejó de manera temeraria el presupuesto, el recurso de eso. Ahora bien... Pero yo te voy a decir, Ismael, que no es tampoco la primera vez que los rectores apelan a los recursos internos de las facultades. Estamos hablando, señores, de que en la UAS es un presupuesto general, pero además están las facultades que hacen programas monográficos, que hacen pues maestrías y que pues manejan, tienen empleados que pagar porque no son parte de la empleomanía general universitaria. Entonces necesitan recursos para poderse manejar, para contribuir a la limpieza precisamente de estas facultades. Entonces no es la primera vez que esto ocurre, pero Mateo pues tomó todos los fondos, dice. Se extralimitó, o sea, no es que eso ha ocurrido otra vez, como usted dice,
y han hecho uso de los recursos también de las cooperativas. De las cooperativas. Pero aquí se pasó, vamos a hablar de manera llana, se excedió, como se dice, se excedió. Ahora bien, el Estado tiene que acudir en ayuda, o sea, ayudar a la UAS para que se haga el pago, y yo creo y confío en que eso se va a hacer, o sea, que no debe tener temor a los servidores universitarios que se va a pagar. Sí, porque es un dinero comprometido, que tiene que todo el ya, mundo. ya el Estado ya tiene que ayudar ahí en ese sentido, pero hay, como dijimos ahorita, transparentar, decir la verdad a la sociedad, porque antes este gremio FAPRO-UAS fue el que trajo los problemas internos de la UAS a la sociedad. Entonces, inclusive a nosotros nos criticaban, inclusive la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que por qué decíamos eso, no, que esto lo pagamos nosotros. Y la UAS no puede estar ahí que vamos a lavar los trapos sucios aquí adentro. No, la sociedad tiene que tener conocimiento, empoderarse de las gestiones de la UAS, tanto el ahogamiento por parte de los gobiernos, como también el ahogamiento que hacen los administradores, los hacedores de las políticas universitarias. Eso tiene que saberlo la sociedad. Estamos en un mundo democrático, donde nada puede estar oculto y donde todos tenemos derecho y además a saber lo que se mueve. También la ley de transparencia. transparencia. La ley de transparencia, entonces eso es. Mire, sobre ese tópico, algo que también debemos de precisar. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología maneja una parte del presupuesto de la educación superior y se lo especializa a la universidad para los centros, recintos, ¿verdad? Y entonces la universidad faculta al señor rector, en términos financieros, de hacer transferencias para resolver situaciones generales. ¿Cuál ha sido la hipérbole, la exageración? Que el señor rector, ya yéndose, hace transferencia, es decir, le quita los recursos a esos centros universitarios y esas áreas que usted muy bien señaló, y la deja vacía, la deja sin reserva. Lo que significa que las nuevas autoridades electas van a asumir sin un centavo en los fondos de la facultad. Pero además se ha tapado el parche del mes pasado, pero se ha dejado sin ningún fondo para poder acudir a cualquier emergencia en los meses que siguen. Entonces, maestra, estamos hablando de un año que está comenzando. Entonces, maestra y amigo televidente, el rector Iván Grullón se ve en la necesidad imperiosa de hacer las correcciones de ese dinero superfluo, de esa botella que no se justifican, para tener una reserva y poder honrar el compromiso de pago, que según me han dicho algunas autoridades del área financiera, se va a pagar para que la gente no entre en desasosiego por los compromisos que tiene. Lo que no se garantiza es que se va a pagar como siempre se paga tradicionalmente los días 22, pero se va a pagar y nosotros queremos que se sigan corrigiendo todas esas anomalías, porque también tenemos que destacar que el presupuesto que se le ha dado a la universidad, que es un presupuesto especializado en la MESI, se ha duplicado y que por la politiquería que en este momento existe en la universidad, también los directores hacen uso de ese dinero para favorecer a sus candidatos con el voto. Y es una situación interna que hay que mejorarla, que hay que corregirla. La política no es mala, la política es una ciencia y no hay ser humano que no sea político. La irresponsabilidad política, la politiquería, eso es lo que nosotros tenemos que cuestionar. Bueno, señores, esta es la UAS, esta es la democracia, y realmente aquí estaban dos de sus representantes y dos de sus defensores. Ángel Osiris Torres, representando a los servidores universitarios, a los empleados de esa gloriosa Casa de Altos Estudios, y que durante tantos años llevaron sobre sus hombros pues las conquistas que nos beneficiaron a nosotros los profesores, y además el actual presidente de la Federación de Profesores Universitarios, quien fue reelecto, pues en esta posición, el profesor Ismael Peralta Torres. Gracias a ambos. Esta mesa es la mesa de la UAS y la mesa de ustedes, y cuando quieran pues podemos tener otra cita con ustedes, nuestros televidentes, para hablar de los problemas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde su posición de gremialistas, pero gremialistas que, como usted pudo observar, lo hacen con muchísima dignidad y apegados a los reglamentos y apegados a los mejores intereses de esa academia. Será hasta una próxima entrega de Página Abierta en la Educación.